exceso cantidad de dulces, ¿no? ¿Ustedes tienen indicadores o, digamos, es decir, es importante que cuando sale una ley, que en teoría, según digamos, el proyecto de ley, busca un objetivo, ¿no? De alguna manera se obliga el mismo Congreso a hacer un estudio del antes y el después. Porque si se busca una finalidad, entonces debería decirse, por ejemplo, que antes de la entrada de vigencia de la ley, por ejemplo, el X cantidad de porcentaje de niños entre tal y tal edad, que son los que se busca, digamos, proteger en la ley, tenían sobrepeso. Después de 2 o después de 3 años, una medición anual que diga, oye, esto está bajando en este indicador y por lo tanto la ley ha tenido el impacto deseado. Eso es por un lado. Yo me imagino, si tienen indicadores o le van a hacer seguimiento en los próximos años a este tipo de indicadores, simplemente la ley queda ahí, bueno, que se cumpla, pero no le hacen seguimiento. ¿Qué va a suceder? Existen los indicadores, las estadísticas. Por ejemplo, niños de entre 5 a 9 años ya presentan una prevalencia de peso de 22%. Imagínate la población total. Estamos hablando de niños, mire, a nivel nacional tenemos cerca de 9 millones de niños menores de 16 años. Igual, y peor, más contundente en el problema de los mayores, que nosotros estamos ahí inmersos. El 51% de la población mayores tenemos ya un sobrepeso de ese porcentaje. Imagínense, esto es muy preocupante. Entonces, todos finalmente creo que en ese porcentaje estamos inmersos quienes... Por ejemplo, yo estoy con un sobrepeso, ¿no? Mi talla es tanto y debo pesar tanto, pero sin embargo, por consumir alimentos con mucho contenido de grasa, exceso cantidad de azúcar, sal y sodio, esto incentiva que uno siga subiendo de peso, ¿no? Aunque, vuelvo al punto, debería existir en todo caso indicadores, porque si el Congreso es quien hace la ley, entonces el Congreso está asumiendo una responsabilidad frente a la ciudadanía. Por lo tanto, debería haber algún tipo de oficina en el Congreso que alguien debería crear, ojalá en algún momento se haga, para hacerle seguimiento a través de indicadores claves que todo el mundo pueda seguir, que sean publicados mensualmente, por ejemplo, que diga si efectivamente las leyes que se dieron lograron los resultados que se buscaron inicialmente, porque si no, digamos, es un poco complicado. Y un tema adicional ahí tiene que ver, yo no estoy tan de acuerdo con el tema de la obligatoriedad siempre, porque eso es complicado, es como de repente decir, es importante para bajar de peso hacer ejercicio, entonces obliguemos a todo el mundo a hacer 1 hora diaria de ejercicio, o por ejemplo, obliguemos a los colegios a tener un gimnasio, ¿no? Se podría haber dicho también, claro, porque va bajo el mismo sentido. Pero ¿por qué no se dijo? Es complicado siempre el hecho de obligar a alguien a hacer algo, si es que la otra parte de repente, digamos, no quiere, porque tiene la libertad de no querer. Entonces, a veces es importante tratar de cuidar las formas, porque la regulación puede chocar también con las libertades de la gente. Pero en todo caso, entiendo que el objetivo es interesante. Habían algunos temores, entiendo también sobre de la Sociedad Nacional de Industrias inclusive, pero lo importante es que espero que, digamos, con los reglamentos todo se pueda llegar a un punto de equilibrio donde al final se logra el beneficio sin afectar a otros, ¿no? Y otro tema importante que usted nos acaba de señalar, y creo que ahí hasta yo he sufrido el tema, es el tema de las aerolíneas, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido y cómo a la gente le va a impactar esta ley que ha salido con respecto al tema de las aerolíneas? Mire, como le comento, ya también es otra ley ya en vigencia, es el transporte en tramos múltiples, generalmente dado en las empresas aéreas. Cuando usted y todos los usuarios compramos un pasaje de ida y vuelta, Lima-Cusco, Cusco-Lima, y usted no ha hecho uso del pasaje de ida, el pasaje de vuelta lo ha perdido. Así es la disposición de la empresa aérea. Con esta ley le obliga, ahí sí creo que es correcto esta ley, donde a la empresa le obliga que no tiene por qué perder el usuario por no haber hecho uso del pasaje de ida. Entonces tiene que respetar el derecho que tiene, porque el usuario ha comprado el pasaje con mucha anticipación, con un mes, por lo menos mínimamente, ¿no? Por eso es que los pasajes en oferta son pasajes baratos, ¿no? Entonces, no tiene por qué perder el usuario ese pasaje. Entonces, obliga a la empresa aérea o transporte terrestre que tan solamente con 24 horas de anticipación uno puede transferir o uno puede endosar o cambiar de fecha.
Entonces, esta ley es muy, muy importante en beneficio de los millones de viajeros que somos, usted y yo y todo el mundo, ¿no? Todos. Entonces, es un tema de cotidiano, de problema cotidiano que todos sufrimos. Y verdad que estábamos desamparados y faltaba una ley como esta para que ya ponga en orden este problema. En la práctica, para entenderle, a ver qué es lo que sucede en la práctica. Si yo, por ejemplo, compro un pasaje y por algún motivo yo no puedo viajar, pero imaginemos que es una reunión donde otra persona puede suplirme, yo sí se lo puedo, bajo esta ley ahora, endosar mi pasaje, digamos, a un tercero para que esta persona viaje, porque yo no puedo. Por último, ya pagué mi espacio en el asiento, ya reservé mi espacio y pagué el espacio en el asiento del avión, y por lo tanto lo puedo transferir sin ningún problema. ¿Esto no se podía hacer antes? ¿O cómo? No estaba precisada dentro del Código de Defensa del Consumidor. Es por eso que se ha hecho esta modificación precisando justamente esos problemas que siempre ha habido, ¿no? Entonces, ahora usted tiene pues, el deber, como lo hice, ¿no? Cambiar con 24 horas y, si no puede viajar, transferir o endosar a otra persona. Y hacer nuevamente el uso de vuelta, porque no se hace ningún problema, porque ese asiento está comprado. Y la empresa tiene que respetarlo, eso. El problema de las aerolíneas es que a veces no sé, casi siempre sobrevenden los pasajes, sobrevenden los asientos. Justamente, el único beneficiado en estos casos, ¿quién es? La empresa aérea, ¿no? Porque ese pasaje que usted no ha hecho uso y finalmente ha perdido, quien lo hace uso es la empresa, ¿no? O sea, se beneficia doblemente. O sea, usted le ha pagado y nuevamente vende a otro usuario, entonces se está beneficiando, ¿no? Se está duplicando sus beneficios. Entonces, eso creo que es una ley muy, muy importante en beneficio de los millones de viajeros que somos. Ahí hay un tema importantísimo que tiene que ver con la información. Yo siempre vuelvo al tema. Es más, a mí me ha pasado eso. Es decir, ya en algún momento también he viajado y he perdido, es decir, simplemente no fui con el pasaje de ida en estas bolsas de oferta que salen y no pude regresar pensando que iba a poder regresar con el pasaje de regreso. Pero después vi el ticket y comencé a ver toda la línea, las letras pequeñas dentro del ticket, y me di cuenta efectivamente que si compraba el pasaje yo tenía la responsabilidad, si no viajaba en el de ida, ya perdí el de vuelta automáticamente. Entonces, claro, es bastante injusto, ¿no? Si finalmente tú pagas tu pasaje, pero lo más complicado no es tanto una política que eventualmente, si yo no estoy de acuerdo, simplemente no compro el pasaje. El tema en este caso es que la información debió ser mucho más clara, más precisa, y probablemente con unas letras un poquito más grandes, o de alguna manera explicar, decir, con más contundencia cuáles son los riesgos del comprar en este caso un servicio, independientemente de si es, digamos, si es justo o no es justo, porque finalmente yo tengo la posibilidad de decir, ¿sabes qué? No quiero y se acabó. Justamente, o sea, esas cláusulas, podemos decir, atentatorios, abusivos, no se ponen en letras grandes. Eso sucede igual en el sistema financiero, ¿no? Cuando uno saca un crédito o hace accede a un crédito, no sabes qué está firmando, porque todo está en la parte de atrás, en letras pequeñitas, seguramente los castigos, todos los problemas que puede asumir el usuario. Entonces, eso pasaba justamente con los pasajes aéreos, ¿no? Y faltaba información, pero de todas maneras ahora con esto yo creo que ya la cosa está un poco más clara, y los usuarios tienen todo el derecho de poder reclamar, y quienes van a hacer cumplir, si es que la empresa no hace caso al usuario, el usuario tiene el derecho de ir a Indecopi y que Indecopi sancione por este problema que no quiere reconocer pasajes de este tipo. Ahora, la ventaja, digamos, es que Indecopi, independientemente de la ley, no he leído la ley, no puedo opinar sobre la ley, pero independientemente de eso, digamos, el papel de Indecopi es bien importante para el tema en general, para el tema del consumidor. Y ¿hace o no hace falta educación finalmente del consumidor para poder quejarse, para poder señalar cuáles son las empresas, digamos, que le han supuestamente vendido un bien o un servicio que finalmente no es el que termina recibiendo el consumidor y por lo tanto tiene la posibilidad de quejarse ante Indecopi? ¿Falta esa educación? Falta esa educación, creo que Indecopi viene trabajando en función a ese tema, pero lo importante es una institución sancionadora. Ellos viven justamente de esas sanciones que imponen, y se cumple acá, o sea, nadie puede evadir esos, porque cuando ya entras a una cobranza coactiva, empresas, personas, tiene que cumplirse, porque si no apareces como un mal usuario, ¿no? Entonces,
Indecopi, yo sé que está haciendo un trabajo excelente en todos los campos, en todos los sectores. Entonces, justamente esta ley está dirigido a que Indecopi sea la empresa que haga cumplir esta obligación que le da esta ley. Porque ya marcos, digamos, existen, ¿no? Por ejemplo, el tema de publicidad engañosa ya existe. Y se ve publicidad engañosa en el mercado en realidad. El tema es que, digamos, los consumidores tienen que también tomar su rol dentro del problema, ¿no? Y es ir y quejarse, ¿no? Si es que efectivamente la publicidad, por ejemplo, es engañosa. Efectivamente. Bueno, avanzando sí. En la gestión, mire, le comentaba, nosotros tenemos dos campos. Uno era recibir los proyectos de ley en la Comisión de Defensa del Consumidor, poner a debate y sacar dictámenes favorables para que ya se discutan en el Pleno del Congreso. Lo otro, y importante, ¿sabe cuál es? Las quejas y reclamos de los usuarios. ¿Que llegan a dónde? Que llegan al módulo del Congreso. Nosotros tenemos en el Congreso tenemos un módulo de atención al usuario. Entonces, cualquier usuario, y desde acá les digo a los usuarios, tienen todo el derecho de ir al Congreso de la República y presentar las quejas que tienen diferentes tipos de problemas cada consumidor, referente a agua, teléfonos, servicios financieros o cualquier tipo de problemas, llegan a las quejas. Y en la gestión del 2012 al 2013, que ahora fenece en julio, hemos recibido 2.946 quejas, de los cuales hemos solucionado el 96%. Por eso la gestión bajo mi presidencia ha sido muy adecuada, muy buena, porque se ha tratado de solucionar los problemas casi el total. Entonces, lo que les quiero invocar a los usuarios que vayan al módulo. Si no pueden ir al Indecopi o no pueden ir a la municipalidad que también hacen ese tipo de trabajo, que vayan al Congreso de la República, al módulo, se presentan un documento, su queja, y eso inmediatamente lo derivamos a la empresa correspondiente. Y ellos tienen que dar respuesta a la exigencia del Congreso de la República. Claro, aunque tiene que dar la idea es que se respete independientemente si se lo pide el Congreso, se lo pide Indecopi, que se respete, digamos, el derecho de los consumidores, que es finalmente lo más importante. Señor Agustín Molina, muchas gracias por venir a Punto Económico y, en todo caso, información sobre los proyectos de ley, sobre el trabajo de la comisión, la pueden encontrar en la página web del Congreso, también abierta al público, www.congreso.gov.p. Muchas gracias nuevamente por asistir a Punto Económico. Muchas gracias, muy agradecido. Y volvemos en la siguiente parte del programa para hablar sobre escasez de energía en el sector minero. Volvemos.